Por eso. Yeah, well, my apologies. I have to make the introduction in English, but don't worry, the main talk will be in Spanish, right? Okay, good. So welcome to the SIMBISCOMP seminar series. The SIMBISCOMP is a series of events which is dedicated to inform young and prospective students to about the career opportunities in computer science, and in particular about the opportunities at the computer science department at the SIMBISTAF IPN. Right now it's the time for you to sign in. And well, we have 3 event series, and this is well, 2 main events, which is the in-person event and a virtual event where we make an introduction about the entire SIMBISTAF, about the department, about all the researchers, which is a lot of information, but it is very superficial because we can only talk a little bit about each of the students, the professor, sorry, and in between, essentially, in the area of in the month of June, we have the CC seminar series, and this is a seminar series where the idea is that professors of our department talk about their research projects, and these are, well, potentially interesting topics for, well, the prospective students. So this talk is for you. Right, during the talk, well, your microphones will be off, but if you have any question at any time, please raise the hand and we will come to you. And of course, after the session, we will have a detailed question and answer part. And in the meanwhile, you can write if you have questions in the chat, that you don't forget them, and afterwards, after the talk, we will come back to these questions. So feel free to raise your hand or to write a question during the talk, or to raise a question in person after the presentation. Okay, so as I said, the seminar series is about a sequence of talks of researchers of our department, where we talk about our research interests, particular talks. And the talk of today will be done by Dr. Gerardo de la Fraga. And Dr. Luis Gerardo de la Fraga received his BS degree in electrical engineering from the Instituto Tecnológico de Veracruz in Mexico in 1992. Further, he received his Master Science degree from the Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, in short INAOE, from Puebla, Mexico in 1994. And finally, he has received his PhD degree from the Autonomous University of Madrid in Spain in 1998. Since 2000, he is professor with us at the Computer Science Department at the SIMBISTAF here in Mexico City, and his research areas include computer vision, optimization, machine learning, and network security. Further, he is very enthusiastic of open software and GNU Linux systems. Finally, Dr. de la Fraga has published more than 65 articles so far in journals and international conferences, and he is a member of the ACM and IEEE societies since 2005. Okay, I give the word to Gerardo. Let's start. Gracias, Oliver, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Deben estar viéndose, ver a Oliver en sí mismo. Y vamos a... Sí. Ahí estamos. Ya deben estar viendo mi presentación. ¿Es correcto? Yes, we see all. Thank you. Okay, okay. Sí, sí se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Yo creo que va a ser una charla muy corta, y si tienen preguntas, pues aquí está mi correo electrónico. Bueno, vamos a la charla y ahí les platico el porqué de esta charla. La charla de redes neuronales de estado eco para resolver problemas de aprendizaje de máquina.
Yo soy el doctor Luis Gerardo de la Fraga. Y bueno, y estamos dentro de los seminarios del Cimbescom 2023. Este es el contenido de la charla. Una motivación de por qué estudiar este tipo de redes. Una introducción para que veamos cómo son estas redes. Y vamos a ver dos casos, una red eco para predicción y una red eco para clasificación. Y bueno, las conclusiones del trabajo. La motivación, pues, aquí les puedo decir más. Pues existen ya las redes neuronales desde hace mucho tiempo. Es una técnica más que se tiene de aprendizaje automático. De hecho, también las redes neuronales eco es una herramienta más con las que se cuenta. La ventaja de estas redes es que son computacionalmente muy baratas de entrenar. De hecho, mi motivación personal para entrar al conocimiento de estas redes es porque pues ahora existen el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo se hace con una retropropagación del error que se tiene de la salida hacia la entrada de las capas, y eso conlleva un gasto computacional muy, muy grande. Y entonces la idea es estar buscando otras herramientas que sean más sencillas, más computacionalmente más baratas de entrenar, y una de ellas pues es estas redes. Todavía no estoy diciendo que estas redes puedan sustituir a las redes profundas, pero es una idea que se tiene en mente, ¿no? Buscar técnicas, o la motivación en general sería buscar técnicas que logren lo mismo que las redes profundas, pero computacionalmente más baratas. Nosotros hemos utilizado estas redes para predecir señales caóticas, para resolver problemas de clasificación y para realizar nuevos diseños en hardware. No les voy a explicar a detalle, pero bueno, les voy a dar conocimiento general de estas redes, pero por lo que se publicaron los artículos, no es porque estas redes ya se conocen desde hace mucho tiempo, sino porque hemos hecho nuevas implementaciones en hardware, ¿no? Imagínense ahora, pues hay sistemas de reconocimiento de aprendizaje automático de inteligencia artificial por todos lados. Pues algo muy fácil es que se utilice un microprocesador, una red en hardware para resolver los problemas de aprendizaje. Pues esto sería tener en hardware una red, una red general de estado seco que se esté entrenando para resolver los problemas, y en eso es lo que hemos hecho las contribuciones. Pero les voy a explicar de forma muy, muy, muy general para qué sirven estas redes. Bien. Este es un concepto general de qué es la red neuronal de estado eco. Son pues 3 capas. La capa de entrada, que están especificados con una matriz de pesos o un vector de pesos. Un contenedor, que está especificado aquí por una W, y unos pesos, una capa de salida. Entonces son 3 capas: entrada, la capa de salida y la capa intermedio de la capa del contenedor. Tenemos la señal de entrada, la señal de salida, y puede haber una retroalimentación. Aquí pues cómo se conectan las neuronas en la capa esta oculta. Pues tal vez aquí no pueden estar desconectadas, deben estar conectadas todas, pero esto es totalmente aleatorio. Entonces los pesos de la entrada, los pesos y cómo se conecta el contenedor es totalmente aleatorio, y lo único que se entrena pues es los pesos de salida. Ok, aquí puede haber una retroalimentación, la entrada también puede estar aquí a la salida, y puede haber una retroalimentación al contenedor. ¿Qué más? Pues los pesos de la matriz son de entrada, y bueno, aquí no podría estar desconectada, porque si está desconectada pues es como si tuviésemos un 0 en esa matriz, y sería singular,
y no podríamos trabajar con ella. Entonces debe estar conectado y es totalmente aleatorio cómo se conecta. Vamos a hablar más de estas redes, pero en general esta es una red neuronal de estado eco. Bueno, ¿de dónde viene el estado eco? Es que el contenedor se debe de difuminar, por así decirlo, el efecto del contenedor con las demás muestras de entrada. Entonces, para que esto se difumine, pues se tiene que dividir toda esta matriz entre el valor del máximo eigenvalor de esta matriz, y eso es lo que produce esta difuminación del efecto de esta capa oculta. Y por eso se llama de estado eco. Esto ya se lo expliqué. Entonces una red neural tiene una capa de entrada, una capa oculta o el contenedor, una capa de salida. Los pesos de la capa de entrada y salida se inicializan aleatoriamente. Esto puede decir que hay varios, para una determinada aplicación, simplemente iniciando el generador de números pseudo-aleatorios con otra semilla, pues nos va a dar otra red. Y bueno, los pesos de la capa de salida son los que se tienen que entrenar. La forma general de una red neuronal. ¿Para qué se usan estas? Pues desde que se inventaron, pueden aprender sistemas dinámicos. Estas redes, pues una red neuronal con una capa oculta es un aproximador general, pues pueden aprender sistemas dinámicos. Entonces, señales que son dependientes del tiempo, se puede construir un modelo con este tipo de redes. Sin embargo, también sirven para resolver problemas de clasificación de datos estáticos o atemporales, como les voy a explicar, y estos son los dos casos que vamos a ver. No a mucho detalle, pero para que lo comprendan. ¿Okay? Esta es una de los artículos que hemos publicado aquí con mi colega, el doctor Esteban Clelo, con mi colega, la doctora Brisbane Ovilla, y los estudiantes de Esteban. Son implementaciones de hardware. Y bueno, esta es una optimización que se hizo sobre los pesos. De esto no les voy a hablar más. Les voy a hablar de estos dos artículos que este está todavía en revisión. Esperemos que se publique. Yo soy el autor, Brisbane y Esteban. Lo enviamos al Journal de Microprocessors and Microsystems. Y un capítulo del libro que fue realizado con el estudiante Andrés Peño Ramírez, que está haciendo el doctorado aquí con nosotros. Los datos que les voy a presentar, pues él los desarrolló. Y este ya es bueno, todavía no está publicado como tal, pero es un capítulo del libro, en un libro de CRC, que es también de Taylor and Francis. De esto les voy a explicar. Esto es para una implementación no les voy a hablar de la implementación de hardware, sino cómo se hace el entrenamiento para predecir señales caóticas. Y también no les voy a hablar del hardware, sino solamente cómo se resuelven las tareas de clasificación. Entonces vamos allá, vamos a ver cómo se predicen señales caóticas. Hay dos entidades caóticas que se manejan en la literatura. Unos son mapas y otros son osciladores. Los mapas son sistemas discretos y los osciladores son sistemas que dependen del tiempo. Lo que se hizo en el artículo son osciladores, no mapas. Los mapas tienen un comportamiento
hasta ahora no lo hemos intentado predecir, pero los osciladores sí se pueden porque la señal es suave. Ahorita van a ver a qué me refiero. Estas son unas ecuaciones del sistema de Lorentz, o los sistemas, los osciladores caóticos están representados por sistemas de ecuaciones diferenciales. Aquí pues está con la notación de Newton, pero bueno, esta es la diferencial de X con respecto al tiempo, la diferencial de Y con respecto al tiempo y la diferencial de Z con respecto al tiempo, y este es el sistema. Aquí lambda, rho y beta son constantes y K es un factor de escala. Estas señales, pues nosotros las simulamos en la computadora, o sea, puede ser con cualquier lenguaje de programación, con Python, por ejemplo, y luego las tenemos que llevar a hardware. Entonces, esta K es para escalar estas señales a, no sé, a un circuito o en una implementación en FPGAs también podemos escalar las señales con esta K. Bueno, se necesita un punto inicial. Se puede escoger 5, 10, 15. Y es con estas constantes, con el valor de estas constantes, rho igual a 10, sigma igual a 10, rho igual a 28 y beta igual a 2.66662 entre 3. No, es, creo que es 8 entre 3. Este sistema es caótico. Bueno, también necesitamos un método de integración. El más simple es el método de Euler. Son ecuaciones diferenciales. Aquí no tenemos el valor de X, Y y Z. Entonces, como son diferenciales, tenemos que integrarlas en el tiempo y vamos reconstruyendo la señal de X, Y y Z. Muchos métodos de integración. El más fácil pues es nada más ir multiplicando por una constante de tiempo y ir sumando. Este es el sistema, el método de Euler. Para esto, pues debemos escoger cuál es el paso de integración. Para el sistema de Euler se tiene un paso de integración muy pequeño. Y también debemos escoger cuántos pasos de integración vamos a muestrear la señal. En el artículo que les mostré, de donde está toda la idea, que aún no está publicado en Microprocessors and Microsystems, se propone que se escoja un paso de muestreo tal que el promedio de la señal esté entre 0.7 y 3, entre 0.7 y 2. De esa manera la señal es bastante suave. Para este sistema de Lorentz, si usamos un Runge-Kutta de cuarto orden con un H de 0.01, para Euler tendría que ser al menos 10 veces más pequeña, y con S, el producto de S por H que sea 0.02, esto da una S de igual a 2, se obtiene esta señal. Aquí son 4000 muestras, aquí solamente se está mostrando la señal de X contra Y, y aquí 2000 muestras de esta señal en X. ¿Okay? Vean, la señal es continua en X, sería tiempo contra el valor de X. Esto ya está escalado entre 0 y 1 para las redes neuronales, para cualquier red neuronal, que es una desventaja, pero bueno, se tienen que normalizar las señales entre -1 y 1. Y esta es una señal. Vean, es caótica, no tiene un patrón. Bueno, ser caótica es que no es regular, no es periódica, es totalmente aperiódica. No tiene, bueno, de hecho, no se puede, ¿cómo decirlo? Pues sí, porque es una contradicción. Si les voy a enseñar cómo se puede predecir, pues sí, la red neuronal puede realmente aprender cómo se mueve este sistema de Lorentz, esta señal caótica, y lo que queremos es pues predecir. No podemos predecir más allá de muchos pasos de integración, pero se puede. Bueno, y eso es lo bonito de la red neuronal. ¿Qué necesitamos para poder hacer? Bueno, este es un ejemplo. En el paper se hicieron con más osciladores.
Esta es la red, el diagrama que se tiene. Esta es la señal X de entrada. La señal de X de entrada también se manda aquí en un vector temporal aquí intermedio, donde se manda a la salida, a la neurona de salida. Solamente hay una neurona de salida. Pues es una señal que nos da. Esta señal U, que es la salida del contenedor, se retroalimenta al contenedor y lo que aprende es un sistema dinámico, es un sistema que se está retroalimentando, entonces por eso puede aprender cómo oscilan los sistemas caóticos. Este es en una ecuación lo que hace. El contenedor se multiplica por esta U. La U inicial pues la podemos poner a la primera muestra o lo inicializamos en ceros. Los pesos de entrada, vean, se multiplican por el vector que es igual a la entrada. Se calcula la tangente hiperbólica que nos da un valor entre -1 y 1 y ese nos da este vector al tiempo más U más 1. Y finalmente la salida pues se multiplica este vector. Se completa aquí 1 para que el primer peso sea el sesgo de la red, para no ponerle aquí un valor específico del sesgo para cada una de las entradas, para el contenedor, para la entrada o para la salida. Y multiplicamos por la salida y ya nos dice a qué pertenece. O el valor, en este caso, de la señal. Porque es un sistema que vamos a usarlo para predecir, entonces ahí nos entrega el valor. ¿Qué necesitamos saber de aquí? Pues cuál es el tamaño de esta X, cuál es el tamaño del contenedor, y la salida pues depende de esto, ¿no? Del tamaño del contenedor y el tamaño de la entrada. Vamos a predecir señal, vamos a predecir una señal caótica. ¿Cuántas muestras tomamos para predecir la que queremos? Podemos tomar 2, podemos tomar 3, podemos tomar 4, etcétera, para predecir la siguiente. Y la siguiente puede estar no en 1, puede estar en 5 pasos de integración o S por H, o puede estar, sí, cuando se está muestreando ya la señal, lo vamos a predecir cuántos pasos adelante, ¿no? De los resultados que obtuvimos, bueno, aquí no está explicado todo el problema por el que se publicó el artículo, pero bueno, para el hardware es muy importante la realización de la tangente hiperbólica, que es una función difícil, porque no se va a realizar la tangente hiperbólica sin una aproximación, pero la aproximación tiene que ser, tener muy poco error para que se pueda usar un tamaño de contenedor grande de 50. Entonces, vean, para producir con un plazo de predicción de una muestra, pues sí, los errores son menores al 0.1%, 0.2%, y para 10 muestras adelante, pues pudiese pensarse que no se puede predecir, pero sí se puede. Y bueno, aquí el Lorentz es suave, pero este oscilador de Liu todavía es más suave y se pudieron predecir menos del 1%. Entonces, aquí lo que se necesita escoger es el tamaño del contenedor, pero también cuánto lo podemos muestrear para que se pueda predecir mejor. Pero bueno, hay señales que ya dependen como tal bueno, son señales lineales, sí podemos muestrearlas. Imagínense que tenemos ahí un chip que nos va a dar a los enfermos de diabetes la dosis de insulina. Entonces sería muy bien que ya supiese la predicción a la que se le debe dar con haber aprendido todas las muestras anteriores, ¿no? Entonces es muy importante o tomar alguna decisión si esa predicción se dispara en algo. Entonces, las señales médicas son señales que son caóticas y por eso estudiamos estos sistemas.
o esa es la motivación para poder estudiar estos sistemas. Esta es la señal. Se usaron 5.605 muestras para el entrenamiento y 1.605 para la prueba. Eso son 78% para el entrenamiento y 22% para la prueba. ¿Por qué estos números tan raros? Es que se necesita un tiempo de muestrear el sistema y se tiene que construir cuál es la señal de entrada. La señal de entrada serían, en este caso son 3 muestras y la cuarta es la que se predice. Entonces, aquí la señal original está aquí, es en continuo, y con los asteriscos es la señal que se predice, pero esto es a partir de 3, la cuarta es la que se predice, ¿no? La tercera y la cuarta. Entonces, la cuarta es la que se está dibujando solamente aquí y no las anteriores. Bueno, las anteriores serían la misma señal que está aquí. Pero vean, el sistema aprende el comportamiento. De hecho, se podría usar esto para sustituir el sistema de Lorentz que hacen las ecuaciones diferenciales, y esta red neuronal pues tendría un comportamiento como esa red de Lorentz. ¿Para qué sirve ese? Sería bastante interesante estudiarlo. Vamos a ver la clasificación de señales atemporales ahora. Esta es la función de decisión, ahora como una función de decisión en vez de ponerlo matemáticamente o con un dibujo. Entonces aquí lo que necesitamos pues es tener ya la SN entrenada, que la SN entrenada lo que nos da son los pesos de salida. Tenemos la entrada, los pesos de entrada del contenedor y de la salida, y eso están pues en las matrices que son W in, W y W out. Entonces tenemos aquí tenemos un problema de clasificación, entonces tenemos N características y tenemos a qué clase pertenece. ¿Ok? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, según a la clase a la que pertenecen. Eso ya lo tenemos, es un problema de aprendizaje supervisado. Entonces, vean cómo funciona esta función de decisión. Se construye este vector. Este n input es igual a 1, entonces cada una de las entradas de, bueno, este b se inicializa en 0. Cada una de este u se va tomando de las características de entrada, se propaga por toda la red, se obtiene la salida y se va construyendo esta matriz B. ¿Ok? A la salida se multiplica los pesos de la salida por esa matriz B, ¿sí? Que también depende de todas las muestras que se tengan, y se toma una media y se regresa cuál es el argumento máximo al que pertenece. La otra rutina que se necesita pues sería como entrenar esta W, y bueno, tendríamos que tener el número de las muestras, nuestros datos de entrenamiento, propagarlos en la red, sacar la activación inversa, y los pesos de salida van a ser la inversa de esta B, que aquí la vamos a estar construyendo para todas las muestras de entrenamiento, por lo que nosotros queremos obtener. Y esos son los pesos de salida. Ahora, otro al respecto de esto, pues se ve fácil, pero bueno, hay un montón de detalles involucrados en la implementación. En vez de buscar implementarlo a partir de estas ideas, pues es mejor buscar una biblioteca ya hecha, ¿no? De hecho, y esa es la finalidad de nosotros, contar con las bibliotecas para estas redes, y en los papers están disponibles, bueno, están las direcciones, ¿no? Me faltó en la presentación, pero al final voy a poner donde está es que todavía no están publicados los artículos, pero los puedo poner en algunas semanas. Va a estar
pues ya lo puedo publicar, ha dado de ponerlo en internet, ¿no? El paquete que hace ambas, tanto el ajuste como tanto la predicción como la clasificación. ¿Mm? Y los puedo poner disponibles. Entonces al final, en unos días lo agrego y lo pongo disponible. Porque implementarlo van a tomar mucho tiempo y no es necesario. Es muy fácil. Las tareas de aprendizaje automático son muy fáciles de desarrollar si los tienen disponibles, ¿no? Como en Python que se tiene para hacer los problemas de clasificación o de regresión y no implementarlo desde cero. Si la idea es jugar con estos métodos. Ok. Este es un ejemplo de unos datos. Estos son los ejemplos de datos que vienen precisamente en Scikit-learn para aprendizaje automático. En la página son datos que son bidimensionales, entonces estos son dos lunas, nada más que están contaminadas con ruido y no tienen una separación lineal, ¿no? Y estos son un dato dentro de otro, estos también son dos, pero están contaminados con ruido, entonces se mezclan, y este también es uno dentro de otro, ¿ok? Entonces, pues, una red neuronal nos produciría, una manera de visualizar qué está haciendo la red, es que una red, una neurona en la capa oculta, lo que nos hace es una línea, una división lineal, y si vamos agregando más, pues podemos hacer el espacio más complicado que sea. Esa es una forma de visualizarlo y después les daré otra forma de visualizarlo. Entonces aquí está el resultado de la clasificación con los vecinos más cercanos, con una máquina de vectores de soporte lineal, con una máquina de vectores de soporte con funciones radiales básicas, un proceso gaussiano y con redes neuronales. Y bueno, aquí los que producen mejores resultados, vean, pues en que los datos es el mismo modelo, pues son los vecinos más cercanos. Y tal vez la función, la máquina de vectores de soporte con funciones básicas radiales que pueden implementar cualquier superficie de decisión. Y aquí sería con redes neuronales, ¿no? Aquí vean, obtiene .90, .80, .95 y .93. Esta es una red neuronal directa. Una red de perceptrones directa, sin retroalimentación, como la red de SECO. Y estos nada más es el valor que se obtiene de la exactitud en una sola, pues poniendo estos datos y viendo qué se obtiene. Estos son los mismos datos que se tienen aquí, estos, en la primera columna, pero ya en las funciones de decisión que entregan la red de tipo eco. Entonces, aquí están con X, son las muestras de prueba, con los circulitos son las muestras de entrenamiento. Entonces, vean si bueno, es uno de los tantos ejemplos que se pueden hacer. Ahora, ¿cómo comparar todos los métodos? O bueno, finalmente, no compararlos, el resultado del mejor tamaño aquí lo que se buscó fue el tamaño del contenedor. Y bueno, aquí se usó una validación cruzada de 5 encajes, no, 5 dobleces. Y esos son los resultados que se obtuvieron. Vean, lo que importa es la de prueba, entonces 92, 87, 94, 99 con el 4. No se obtuvo el 100% como se tiene en el 4, que es con el sistema, con el
Las máquinas de vectores de soporte radial, aquí no están implementados estos valores con 5 dobleces, es nada más una realización. Y aquí se hizo con 5 dobleces, entonces por eso no se puede obtener el 100%. Siempre queda mal ahí un dato. Pero vean, el importante es el tamaño del contenedor. Ahora, ¿qué hace este contenedor? Otra manera de visualizar es que tenemos datos de entrada. Los datos de entrada están en 2 dimensiones. Al pasar por el contenedor, se van a un espacio de 20 dimensiones, en este de 5, de 10, de 5. Y ahí la red final los clasifica directamente, los separa linealmente. Entonces, otra manera de visualizar es que aumenta la dimensionalidad de los datos y esos datos en esa alta dimensión se pueden separar linealmente. Bien. Esto es el resultado de aplicar a otras. Estos son resultados de Andrés Pureño, mi estudiante doctoral. Aquí F representa el número de características, C es el número de clases y ese es el número de muestras de la base de datos. Y lo estamos comparando, de hecho también por eso se pudo publicar contra este artículo de Applied Soft Computing del 2020, en el que pues yo lo leí y no me convence que esté la SN y al final una sola neurona que le llaman una máquina de aprendizaje extrema. Simplemente usando la SN que ya les expliqué, se obtienen, bueno, aquí ellos tienen mejores resultados en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nosotros obtenemos mejores resultados en 4. ¿Ok? Lo malo de ellos es que no publican cuál es el tamaño del contenedor para poderlo comparar. Aquí sí está el tamaño del contenedor que Andrés encontró, que es el mejor. Todos vean, aquí el número de características es, por ejemplo, en este, es 9 en el tejido de pecho, y aquí se lleva a 100. Entonces, las 9 características, en el espacio de 9 dimensiones se manda 100 y es el que sirve para clasificar. Yo creo que el más difícil es este, el de retinopatía diabética, porque se lleva hasta un contenedor de tamaño 1000. Y ahí se puede separar y nosotros lo separamos mejor que ellos. Aquí hay un problema. Parece que hay un error de ellos, pero bueno, en los revisores no hay manera de saber qué es lo que, porque ellos tuvieron una ventaja tan grande y bueno, nosotros también tenemos una ventaja muy grande con estos datos, ¿no? Con el tejido de pecho. Andrés hizo algo que le podríamos llamar un ajuste a mano, con una sola, ajustando cuál es el tamaño del contenedor. Esta gráfica es estándar para cualquier técnica de aprendizaje automático. Se tiene, bueno, es con aprendizaje supervisado. Aquí se tiene cuál es la exactitud con las muestras de entrenamiento y esta es la exactitud con las muestras de prueba. Nosotros lo que queremos encontrar es este punto, ¿no? Entonces, para la base de datos de tejido de pecho, pues el contenedor que se tiene la mayor exactitud, que es con la de prueba, pues es de 100. ¿Vale? Y esto es haciendo los 5, la validación cruzada de 5 dobleces. Se tendría que hacer lo mismo. La red neuronal tiene más parámetros y bueno, ahora estamos trabajando en ajustar más estos parámetros y no de forma manual, sino con un algoritmo genético, porque son 4 parámetros que se necesitan ahí para encontrar cuál es la mejor red. ¿Qué
más les podría hablar de esto? Pues conclusiones, vimos estas redes neuronales de estado eco, una técnica que se usaron para predecir señales caóticas y también se usaron para clasificar señales atemporales. Estas redes se entrenan solamente ajustando los pesos de la capa de salida y por lo que es un costo se ve como una regresión lineal o una sola inversión en la capa de salida. ¿Mm? Y bueno, no estamos resolviendo algo más complicado, pero lo que sí es una herramienta más que contamos en aprendizaje automático. ¿De qué va a depender finalmente la decisión? Pues depende de muchas cosas. ¿Cuál es la herramienta que finalmente tenemos? Pero pues ya tenemos una más con la que podemos jugar o utilizar. ¿Qué les podría decir? Todas estas técnicas que están acá, pues no sirven para señales temporales, porque todos estos datos son estáticos, pues aquí los tienen. Entonces la red de estado eco sí sirve para predecir señales que dependen del tiempo. Entonces no sé si ustedes tendrían quieren sacar predecir o sacar cómo se comporta un motor eléctrico. Un motor eléctrico pues tiene una señal periódica, pues tendrían que ver cómo se comporta, sacar el modelo de esa señal periódica, pues la red eco lo aprendería, ¿no? Porque depende del tiempo y dependiendo de las muestras, pues puede sacar cuál es el modelo y estar funcionando como si fuese un motor. Pues ese es sacar el modelo, ¿no? ¿Qué haga adentro? Pues ese es el problema con las redes neuronales. No lo sabemos, pero lo puede aprender y lo podríamos usar. Eso es, pues gracias. Espero que tengan muchas preguntas. Pueden hacer preguntas en el chat o directamente si ustedes quieren preguntar. A ver. Aquí hay una pregunta de Juan Antonio García. ¿Existe diferencia en utilizar redes eco con recurrentes? La red eco es un tipo de red recurrente. ¿Sí? La diferencia yo creo que es el entrenamiento. Oscar Martínez Fuentes, ¿qué tan lejos se debe elegir el punto inicial con respecto al punto de equilibrio del sistema? Ok. A ver, para estos osciladores, no sé si te refieres al oscilador. Perdón. Sí, Doc, al oscilador. Ok. Este oscilador es pues el sistema de Lorentz es muy noble, lo puedes elegir donde sea y va a regresar, pero teóricamente debe estar dentro de cualquiera de los del estado de fase del oscilador. ¿No? O sea, en cualquiera de estos que los ves oscilando debe estar el valor inicial. En estas zonas el sistema de Lorentz funciona, pero tiene creo que estos sistemas son disipativos. En los sistemas que son con atractores ocultos, no funciona esto. En atractores ocultos hay que estar caracterizando el sistema porque tú puedes tener el atractor y luego inicializarlo con un punto dentro del atractor y ya no oscila. Pero en esto de tipo de Lorentz, si no mal recuerdo que son disipativos, sí funciona
que esté dentro pues del estado de fase. Ahora habría que caracterizarlo y verlo. De hecho, ese es un problema y cómo caracterizar esa zona del punto de inicio para 2 dimensiones, pues sería fácil. Para 3 o 4 dimensiones es el problema. ¿Cómo decir que fuese general y asegurar que siempre vas a poder estar oscilando con esas condiciones iniciales, ¿no? Siempre que se hace un trabajo con un sistema caótico, pues ahí en el paper se da uno y oscila, ¿no? El problema es cuando tú lo quieres utilizar, pues se debe caracterizar esa zona y no es tan sencillo. De hecho, yo creo que nadie todavía ha puesto una caracterización como tal. Se necesitaría un tipo de... En 2 dimensiones sí, porque se ve dentro se puede hacer dónde es estable y dónde no es estable, pero en 3 dimensiones ya no. Y cómo representar eso en 3 dimensiones y en una estructura de datos para que te diga dentro de esta zona o de esta región es estable, es todavía algo que se tiene que investigar. Esto sería algo muy interesante y algo computacionalmente muy costoso. ¿Qué pasa si se pierde la señal de eco? No, siempre la tienes, porque, o sea, si se va a cero, pues, y si ya no tienes entrada, pues se difumina, se cae, yo creo que en 2 señales, en 2 pasos de muestreo ya se difumina, o sea, se va a cero. Si no tienes entrada, se va a cero. Pero bueno, la idea es que esto se comporta como un oscilador, la red. Si tú le metes la salida a la entrada y la vas retroalimentando, pues debería estar oscilando, comportarse como el oscilador. Pero bueno, depende de cómo se quiere usar. Para el estático, pues no, pues el estático con entrada te da algo, ¿no? Y si no tienes entrada, pues no tienes nada. No sé si eso te refieres con esa señal que se pierde. La red eco en sí es el valor, ¿no? Es uno de los tantos parámetros, pero nosotros como lo hemos analizado, no es no le hemos modificado, hemos dividido los pesos del contenedor dentro del eje en valor mayor y ya, porque se puede hacer más grande o más pequeño, pero con eso ha funcionado y muy bien. El tiempo de entrenamiento que presentan las redes es una pregunta de Ángel Joel. El tiempo de entrenamiento que presentan las redes neuronales de estado eco es mucho menor con respecto a otros modelos de aprendizaje. Sí, porque es una inversión de una matriz. No hay retropropagación, no se tiene que disminuir el error. Lo que hace el contenedor es mandarlo toda una señal de mucho más dimensionalidad y se ajustan con una regresión lineal. Entonces es una inversión de una matriz y ya está. No hay que hacer más. El problema es encontrar el valor bueno, en cualquier red neuronal el problema es encontrar la arquitectura, cuántas capas de entrada, el tamaño de la capa oculta, cuántas capas ocultas, la arquitectura de la red para resolver el problema. Aquí pues es el tamaño del contenedor. Pero es nada más equivale a invertir una matriz y eso es mucho, muy rápido. En el algoritmo genético se evalúa como función de aptitud la exactitud de la red neuronal. Sí, se presenta el sistema con, eso es lo que les decía que daba cierta confusión.
A ver, le voy a explicar. La pregunta de Cristian, pues. Aquí solamente estos datos son de se ponen los datos de entrada de aprendizaje y se miden. No se hace la validación cruzada para poder evaluar pues, cómo cambian los datos. Una vez que se pone la validación cruzada es lo que nosotros estamos midiendo. Entonces esa es la exactitud con una validación cruzada de 5 veces, ¿no? Es lo que estamos midiendo. Entonces es relativamente rápido. El entrenamiento, pues es de evaluación, tal vez lo que tarda más. Pero el que creó estas redes dice que el problema, bueno, a ver, si el algoritmo genético evalúa como la exactitud con 5 dobleces, ese es el valor que entrega. Y lo que busca, pues es más, son 4 parámetros más que se requieren ahí. Se puede poner ruido a la red, ruido de entrada. Se puede poner cuál es la semilla del sistema de la entrada, porque les expliqué que con una semilla distinta pues se puede crear otra red distinta. Depende, pues que son aleatorios cómo se construye. Y hay otro valor aleatorio y otro más que se me pasa. Pero pues la red neuronal se tiene que utilizar porque si son más de 2 parámetros, hacerlo a mano, pues es picar piedra, ¿no? Entonces, con un algoritmo genético automáticamente en vez de hacer este tipo de gráficas que está aquí, esto lo podemos hacer porque nada más variamos una característica, pero si tenemos más de 2 características, pues hay que hacerlo con un genético, que lo hace de forma automática, ¿no? O con alguna otra heurística que nos aproxime mejor el resultado. Bueno, con genético está muy bien porque los valores son semillas de números aleatorios y esos son enteros. Entonces, la representación está muy bien con números genéticos, pero se podría hacer cualquier otra heurística. Leaking es el leaking. ¿Qué tanto de le vamos a dar de peso le damos a la salida en la retroalimentación de cada una de las muestras? Ese es el leaking que falta. Gracias, Andrés. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, como aún los artículos no están publicados, pero ya que di la charla, les voy a poner el software disponible. Lo ideal sería que estuviese ya programado para que se puede usar en Scikit-Learn, pero bueno, no están así. Son otras, pues como otro paquete más para poder hacer estos pues trabajos o aplicar estos a técnicas de aprendizaje supervisado o de predicción de señales dinámicas. De lo que hemos leído, pues esto se ha encontrado más aplicaciones por que se usan y no desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Preguntas, comentarios, chicos? Pues si no hay más, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que hayan interesado.
Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias por la presentación, doctor Gerardo. Gracias.